Buenas tardes, jóvenes. Continuando con nuestra clase y el contenido de la materia, vamos a continuar tratando de las principales enfermedades que afectan a los animales domésticos de importancia económica. Y hoy primeramente vamos a tratar sobre la peste porcina clásica, PPC, ¿no? Como sinónimo más conocida como cólera porcina. Bien, es una enfermedad de aparecimiento rápido que causa una alta morbilidad y mortalidad. Es específica de los cerdos, por eso se lo llama peste porcina clásica o cólera porcina. El agente causal es un virus, o sea, también en la anterior clase hemos tratado dos enfermedades víricas, que es la fiebre aftosa y la rabia, ¿no? Hoy estamos tratando otra enfermedad vírica, vuelvo a repetir, como es la peste porcina clásica o cólera porcina. Bien, les decía que también es otra enfermedad vírica. La transmisión puede ser directa o indirecta. Como ya hemos señalado, la forma directa es aquella que se da de animal enfermo a animal sano. Y la forma indirecta es la que se da por la contaminación de los diferentes equipos, alimentos, agua, ¿no? De esa forma sería la forma indirecta. La fuente de infección, como su nombre indica, la fuente de infección son animales enfermos y materiales e insumos contaminados, ¿no? ¿Cómo reconocemos un animal que está con síntomas o manifestaciones clínicas de la enfermedad? Vamos a encontrar a los cerdos con desgano, hay un cuadro febril, ¿no? Hay anorexia, que quiere decir que no come. Vamos a encontrar que los animales se agrupan, o sea, se amontonan, se tienden a amontonarse, y a medida que va avanzando el cuadro clínico, o sea, el cuadro clínico, vamos a encontrar animales que tienen dificultad a pararse y más aún a caminar. O sea, tiene un cuadro de incoordinación motora, es decir, que si se van a parar, ellos quedan como temblando y al final se caen, ¿no? Y quedan ellos como sentados muchas veces. Y obvio es que a medida que el cuadro avanza, si uno observa el animal a nivel del vientre, o sea, la barriga, a nivel de la entrepierna, a nivel del pecho, vamos a encontrar en los cerdos una hiperemia, o sea, mancha roja, como que tenga hemorragia. Eso es un signo muy característico de la peste porcina clásica, también conocida como cólera porcina, ¿no? Hay otras enfermedades que tienen este cuadro, como es la hiperemia o mancha roja a nivel del vientre, todo eso. Por eso también se la llama enfermedades también vesiculares, justamente por este signo que les acabo de señalar. Bien, al final el animal cae y muere, por eso está clasificada como una enfermedad que causa alta morbilidad y alta mortalidad. Y aquellos animales que llegan a superar la enfermedad, es decir, que no llegan a morir, tienen secuelas muy, muy severas, que muchas veces es más conveniente sacrificar a ese animal que mantenerlo, porque no vamos a tener una buena respuesta en ello en cuanto al crecimiento. Bien, el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Es
Bien, el diagnóstico. Me estaba descuidando por el periodo de incubación, es decir, que decíamos que es el tiempo que va desde el ingreso al microorganismo hasta que aparecen los primeros síntomas. Bien, esas manifestaciones clásicas de la enfermedad son las señaladas, y más aún al ser una enfermedad específica de los cerdos, no indica que esta enfermedad, porque es una enfermedad que tiene presentaciones cíclicas, que quiero decir que se presenta suele aparecer transcurrido año tras año, o puede aparentemente que la enfermedad se pierde, pero puede aparecerse más que ahora que hay un mejor control de ella. Bien, el diagnóstico puede ser clínico y laboratorial. El diagnóstico clínico, como ya hemos señalado en las dos afecciones que hemos tratado en la anterior clase, es basada en los síntomas, es decir, es que nos arrojamos a dar un diagnóstico presuntivo, pero en este caso, cuando es una enfermedad con estos cuadros clínicos que hemos señalado, no podemos estar seguros en forma clínica que es la cólera porcina o peste porcina clásica. Bien, la otra forma de diagnóstico es la laboratorial. Bueno, la laboratorial, como muchas veces debemos recurrir al laboratorio, como les decía, porque está dentro del grupo de las enfermedades vesiculares, que tienen la sintomatología muy semejante, y lo que puede llevarnos a tener dudas, ¿no? A tener dudas, y qué mejor que para confirmar que recurrir al laboratorio, ¿no? Y para poder recurrir al laboratorio, ¿qué tipo de muestra podemos mandar? Sacar en un animal vivo sangre, y adicional a la sangre, debemos llevar sangre no coagulada, o sea, íntegra, pero sangre no coagulada, para lo cual debemos adicionar, ¿no? que nosotros podemos encontrar frascos con anticoagulantes en farmacias, ¿no? Y entonces traer la sangre, colocar en el frasco con anticoagulante y hacer una ligera situación suave para que se mezcle con el anticoagulante y la sangre no se cuele. En caso de animal muerto, podemos llevar refrigerada, podemos llevar médula ósea, podemos llevar aquí a las vías superiores, ¿no? Laringe y faringe, podemos llevar resto de riñón, animal jovencito, parte de intestino, porque otra característica de esta enfermedad, si lo llegamos a abrir el vientre animal, vamos a encontrar el riñón muy puntiagudo, como hemorragia petequial se llama, o sea, que en parte puntualiza, ¿no? Y también el intestino. Esa es otra característica de un examen post-muerte en el animal, ¿no? Entonces estas partes también podemos llevar al laboratorio, obviamente, como hemos señalado como forma de conservación, la refrigeración. ¿Salí por aquí, mami? ¿Ya? Bien. Tratamiento para la enfermedad no hay. Es decir, les decía yo que el animal puede superar el problema, pero las secuelas son severas, y por lo tanto lo que le manifestaba es mejor eliminarlo, aprovecharlo, vamos a decir, ese animal, antes de mantenerlo todavía, porque no vamos a tener buena respuesta productiva en él, ¿no? Tanto no hay tratamiento. Bien, el control.
Cuando yo hablo de control, y vuelvo a repetir, ¿a qué me refiero? ¿Qué hacemos cuando en una comunidad vemos que nuestro ser de una comunidad o de una granja se presentan animales enfermos con síntomas de esta enfermedad, a lo cual sospechamos que es la cólera porcina o peste porcina clásica, ¿no? ¿Cómo controlamos la enfermedad? La medida de control, lo primero que debe en el lugar donde hay animales afectados es aislar los animales, es decir, si es en comunidad, evitar de que ellos animales muertos, ¿no? Es decir, no debemos botarlos, debemos enterrarlos. Inmediatamente todo el área que se pueda debemos mantener una rigurosa limpieza y desinfección, ¿no? Y los lugares alejados al lugar donde se han presentado animales, el foco que se dice, hacer una vacunación perifocal. Entonces, esa forma es decir, en resumen, vacunar el área distante a donde hay animales enfermos, evitar la movilización de animales, mantener una rigurosa medida de limpieza y desinfección, ¿ya? Todos estos aspectos nos va a permitir controlar la enfermedad para evitar que ella avance. Como medida preventiva, la principal herramienta que contamos es la vacunación. Es decir, debemos vacunar como en la crianza de cerdo tenemos siempre una población, permanentemente vamos a tener animales jóvenes. ¿Sabes qué quiere decir? Que vamos a tener partos seguidos, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre vamos a tener una población sensible, susceptible, que es la población joven. Entonces, la principal medida es vacunación. Los reproductores, ¿qué quiero decir cuando hablo de reproductores? La madre y los machos debemos vacunar cada 6 meses. Si bien la vacuna habla que protege 1 año, pero lo mejor que debemos es la mejor medida preventiva vacunar cada 6 meses. Es decir, toda vez que la cerda desteta para que entre nuevamente a gestación, se sirva y entre gestación, debemos vacunarla, ¿no? Y de esa forma vamos a tener una vez. Los animales jóvenes, es decir, si son hijos de cerdas que no sabemos que han sido vacunadas, podemos vacunar a los 15 días de edad. Si son cerdos de madres que han sido vacunadas, a partir de los 35 días de edad, ¿ya? Ustedes saben que si la cerda ha sido vacunada, esos lechoncitos van a tener una protección natural. Bien, ¿qué otra forma como medida preventiva? Como también hemos señalado la vacunación como medida de control, y principalmente más que medida de control, la preventiva, la vacuna, ¿ya? Sería siempre mantener esta medida básica de bioseguridad, que es la limpieza y desinfección, ¿no? La limpieza y desinfección. Por lo tanto, esa es la principal medida. No usar alimentos de origen animal y crudo. Entonces, esa es otra medida profiláctica importante, ¿no? Bien, en resumen, ya hemos visto cómo nosotros, lo que más me interesa con el día de mañana, siendo que es una enfermedad específica del cerdo, ustedes pueden más que todo cuando lleguen a una comunidad donde nosotros los profesionales muchas veces somos recurridos para superar problemas que se presenten, ¿no? Porque a nivel de la crianza dirigida, racional, ya conocen y toman su medida y la vacunación es sistemática durante todo el año. Esto, más que todo, lo que interesa
que ustedes sepan y cómo pueden enfrentar una situación de esta cuando estén en áreas rurales, que con seguridad, si se les presentaría, ustedes como profesionales agropecuarios van a hacer lo requerido en su momento. Bien, otra enfermedad que vamos a tratar hoy día es la brucelosis, ¿no? Todas estas enfermedades, antes de ir adelante, voy a decirles que son todas ellas clasificadas como zoonóticas. Ya ustedes saben qué son las enfermedades zoonóticas, pero sin embargo vuelvo a hacerles recuerdo. Las zoonóticas son aquellas que se transmiten entre animales y de estos al hombre, por eso son clasificadas como zoonóticas. Y estas que ya estamos tratando son enfermedades zoonóticas, ¿no? Porque yo les señalé que hay más de 120 enfermedades clasificadas como zoonóticas, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a tratar sobre la brucelosis. Ya hemos tratado 3 enfermedades víricas. La brucelosis ya es una enfermedad bacteriana, ¿ya? Una enfermedad bacteriana, ¿ya? Que es causada por bacterias llamadas de Suyo Ungoi a nivel rural en nuestro medio. Suyo Ungoi, que quiere decir, ustedes saben mejor que yo que manejan el quechua, que quiere decir Suyo Ungoi, ¿no? Bien, es altamente contagiosa. Si es zoonótica, es contagiosa, ¿no? Por eso la hemos clasificado como zoonótica. Y que afecta prácticamente a todos los animales domésticos. ¿Ya? Afecta a todos los animales domésticos, mamíferos, ¿no? Inclusive al hombre, ¿no? Ya hemos dado el significado de zoonosis, por lo tanto vamos a... también el hombre es afectado, ¿no? También se la clasifica como sinónimo, ¿no? Suyo Ungoi, también enfermedad de los trabajadores, porque vamos a encontrar aquellas personas que trabajan en hatos lecheros, ganaderos, porcinos, en mataderos, por ejemplo, también una enfermedad que tiene una relación ocupacional. ¿Por qué? Porque si hay animales enfermos, podemos nosotros contraer la enfermedad al estar manipulando a los animales, ¿no? En ciertos momentos, por decir, durante el parto, ¿no? Tenemos diferentes tipos de bacterias, ¿no? El ejemplo de las bacterias, las brucellas, ¿no? Y tenemos la brucella bovis, ¿no? La brucella aborto, que afecta al bovino, la brucella militensis, que afecta a crapino, la brucella sui, que afecta al suino, la brucella ovis canino, en fin, por cada especie animal tenemos el tipo de bacteria, ¿no? Vuelvo a repetir, estábamos hablando del agente causal. El agente causal, decíamos, de la brucelosis bacteriana. Y tenemos los diferentes tipos de bacterias, que es la brucella aborto, que afecta al bovino, la brucella ovis, que afecta a ovino, la brucella militensis, que afecta a capino, la brucella canis, que afecta al canino. Como les decía, todos los animales mamíferos son afectados por las brucelas, inclusive al hombre, ¿no? Bien, es una enfermedad reproductiva, clasificada en las enfermedades reproductivas, porque ya vamos a ver por qué está dentro de la categoría de enfermedades reproductivas. Bien, la transmisión, cómo se transmite esta enfermedad entre animales y de estos al hombre, ¿ya? Se transmite también de forma directa e indirecta, por lo tanto es efectos contagiosos, ¿no es cierto? Todas aquellas enfermedades, vuelvo a repetir, todas aquellas enfermedades clasificadas como zoonóticas son de transmisión directa e indirecta, a excepción
de la rabia particularmente, ¿no? Bien, la transmisión es directa e indirecta. Directa es de animal enfermo a animal sano, que puede darse por incluso durante posparto o durante la cópula. Principalmente esta transmisión vía cópula se da en cerdo principalmente, pero eso no quiere decir que la otra especie no puede darse, sino con mayor frecuencia vía cópula se da en cerdo, ¿no? Y la forma indirecta es ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando una hembra pare, hay secreciones vaginales y por lo tanto va a contaminar el ambiente, el alimento, forraje, agua, ¿no? y diferentes utensilios que se utilizan. Entonces, por eso es la transmisión directa e indirecta, ¿no es cierto? Bien, la fuente de transmisión, ya hemos dicho, es animal enfermo, animal sano, ¿no es cierto? Y incluso subproductos de la industria, pues es otra forma de transmisión. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo se contagia el hombre? ¿Ya? ¿Cómo se contagia el hombre? Se contagia puede ser, les decía que también es clasificada como una enfermedad ocupacional, ¿no? Ya les dije en matadero cómo se enferma uno que está en matadero, porque el momento que hace la desvisceración y retirado del órgano reproductor puede contaminarse al manipular el órgano reproductivo, ¿no es cierto? También cómo el hombre puede contagiarse de la enfermedad por el consumo de leche cruda y el consumo de quesillo con leche no pasteurizada. Entonces ven ustedes, la transmisión principalmente es oral, tanto en animales como ¿no? es oral también donde mayormente se da, ¿no? Les decía por qué forma directa, por qué oral. Les decía que eso no quiere decir que hay otra forma de transmisión. Les he señalado que es la cópula, pero más se da la transmisión oral, ¿no? Más se da la transmisión oral. ¿Por qué? Porque cuando el animal pare hay la secreción mucovaginal que contamina y elimina las bacterias en abundancia, ¿no? Cualquier tipo de bacteria y cada especie. Es decir, no es estas bacterias, estos tipos de bacterias que he señalado, no es específica de cada especie. Un bovino puede enfermarse de brucela con la brucela suis y viceversa, ¿ya? El hombre puede con cualquiera de las brucelas, ¿ya? Porque el tiempo no nos permite, pues no les hiciera un poco de historia. Esta tiene el origen y fue el 1800 y tanto que ya se descubrió esta enfermedad, se aisló la bacteria. ¿Por qué se llama brucella? Haciendo ligeramente un poco de historia. Porque la bacteria se identificó en un laboratorio de Bruselas, ¿ya? De Bruselas, por de ahí es que viene su nombre. Bien, y esto fue porque había una guerra, también se la llama enfermedad de Malta. ¿Por qué? Porque allá Francia e Inglaterra estuvieron disputando la isla de Malta, por lo tanto ahí los ingleses ocuparon la isla, los soldados consumían leche de cabra y muchos morían. Entonces ahí fue que dio lugar las investigaciones y descubrir esta enfermedad al aislar esta bacteria porque consumían leche cruda de cabra, ¿no? Bien, ya les di que la fuente de transmisión son animales que tienen la enfermedad y cuando llegan a parir o ya sea que aborten, eliminan gran cantidad de la bacteria, o también por la contaminación
de los alimentos, del agua, ¿no? y el ambiente. Las manifestaciones clínicas. Bien, el periodo de incubación de esta enfermedad es relativamente largo, supera los 7 días, 14 días, ¿no? O sea, es relativamente largo el periodo de incubación. Las manifestaciones clínicas, cómo afecta al animal, principalmente a la hembra, se va a dar más a la hembra. Bien, en la hembra vamos a ver que se registra, hay aborto, principalmente en aquellas que van a primer parto. Hay aborto y que se da al tercio final de la gestación, ¿no? El aborto. Puede haber retención de placenta, llevar a infertilidad, ¿no? En los machos puede haber orquitis uni o bilateral. En los lechoncitos puede haber inflamaciones articulares, en fin, ¿no? Pero el signo más característico de la enfermedad es el aborto. Más se registra en animales, en hembras primerizas. En los machos vuelvo a ver orquitis. ¿Qué quiere decir orquitis? Inflamación de los testículos. Puede haber inflamaciones articulares, ¿no? Y infertilidad puede darse en machos y hembras, ¿no? Bien, esas serían las manifestaciones clínicas. Como les decía, el signo más característico y que nos puede llevar a sospechar de la enfermedad es el aborto, ¿no? Bien, el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad? La enfermedad se la puede diagnosticar de forma clínica, como les decía, el signo más característico, por eso también le llaman la enfermedad Suyungoi, es el aborto, ¿no? Es el aborto. Por lo tanto, ese sería el indicativo más. La incidencia de retenciones de placenta también nos debe llevar a sospechar de la enfermedad. También hay diagnóstico laboratorial, ¿ya? Y laboratorio podemos sacar sangre, podemos sacar sangre para saber de que en nuestro plantel hay brucelosis. Si se registran abortos, entonces aquí debemos pensar, sospechar de que sea esta enfermedad y sacar sangre de los animales reproductores. Y de la sangre separamos el suero, ¿no? Separamos el suero y sacamos con jeringa. Hay un material que se llama tubo Baco-Tainer, lo cual ustedes ya hemos hablado, que cualquier equipo o medio que utilicemos para hacer colecta de muestras, de cualquier tipo de muestra, estos deben estar debidamente esterilizados, ¿no es cierto? Sacamos sangre, esperamos que se coagule, por lo tanto va a levantar el suero y separamos el suero o llevamos todo ya al laboratorio, pero debemos tener máximo cuidado porque si yo saco sangre y la agito, o sea, movilizo mucho, se va a hemolizar. ¿Qué quiere decir? Esos glóbulos rojos se van a romper y va a tener una coloración fuerte de la hemoglobina, por lo tanto va a dificultar el diagnóstico, ¿no? Por eso el suerito debe ser clarito, ¿no? Todo separar de forma clara, y para ello es el debido manejo de la muestra, ¿no? Entonces yo puedo sacar sangre de mis animales uno por uno y identificar estas muestras y voy a saber cuál es el enfermo, ¿no? ¿Cuál es el enfermo? Si es un establecimiento lechero, yo puedo saber si la presencia, si hay la brucelosis en mi hato lechero a través de la leche. Es decir, se mezcla todo, no importa, como yo no sé cuál vaca o cuáles vacas están con brucelosis, pero están en producción, yo saco muestra de leche, llevo al laboratorio y puedo saber que tengo brucelosis, pero no voy a saber cuál animal es el enfermo o cuáles son los enfermos,
Para ello yo tengo que sacar sangre. Cuando también, si yo voy a llevar tejido como otro tipo de muestra, puedo llevar, por ejemplo, de lechones intestinos, de placenta, ¿no es cierto? ¿No? Puedo llevar placenta o feto abortado. También eso me va a permitir a través del cultivo determinar la brucelosis, ¿no? Bien. También tratamiento. Para los animales no hay tratamiento. En el hombre sí hay tratamiento. ¿Ya? Cuando podemos estar afectados por brucelosis y nosotros hay un tratamiento que es largo el tratamiento. ¿Ya? Es de dos a más meses, ¿no? Con drogas que, bueno, y esa es una parte médica que debe, pero para el animal no hay tratamiento. ¿No? Bien. El control, que es aquello que me interesa más que ustedes tengan, asimilen y no se olviden nunca, porque como les digo, en cualquier momento puede ser, ustedes pues, si van a llegar a trabajar a una unidad de cerdo, una unidad lechera, ¿no? O están en una comunidad y se registran abortos, ya deben sospechar de brucelosis. Eso no quiere decir que es la única enfermedad que lleva a aborto. Hay otras más, como ser la leptospirosis, toxoplasmosis, algunos animales, ¿no es cierto? La misma fiebre aftosa, en fin, lleva a aborto, ¿no? ¿Cómo controlamos la enfermedad? Bien, controlamos de la siguiente forma. Ya nomás yo lo primero para controlar es saber cuáles son los animales enfermos, por lo tanto sacar muestras y llevar al laboratorio. Una vez yo conozco cuáles son mis animales enfermos, a ellos yo los debo separar, manejar en forma. Si están en un estado, por decir, no en producción de leche una vaca, o está por parir, pues, ahí lo mejor que hay que hacer es descartar a ese animal. O sea, si un animal que está enfermo de brucelosis puede consumirse. ¿Por qué? Porque la bacteria se localiza al nivel del órgano reproductor. ¿Ya? Entonces no hay problema, yo puedo entonces una vez conozco qué animales son, ellos tienen que separarse si es que todavía los van a mantener. Si me permite deshacerme de ellos, entonces sacrificarlo, llevarlo a matadero, ¿no? Porque lo que vamos a consumir es la carne. E implementar medidas rigurosas de limpieza y desinfección. Manejo adecuado de restos siempre debe darse así, hacerse así. Manejo adecuado de desechos postparto, placenta y todos aquellos medios y materiales que he utilizado que no son reutilizables, de dar el destino adecuado. Y aquello que no es reutilizables, llevarlo, lavarlo y desinfectarlo bien, ¿no? Entonces de esta forma controlamos. Bien. Si es una unidad de cerdo y utilizo subproductos de origen animal, debo también, si voy a continuar usando, someterlo a calor o suspender. Entonces, eso va a depender de las circunstancias de la unidad de producción o la comunidad para que yo mi medida la aplique. La prevención, bien, la prevención en caso hay vacunas solamente para los bovinos, es decir, vacunamos las terneras de 3 a 8 meses,
no, o sea, las terneras, las hembras. Debemos vacunar como medida preventiva las terneras de 3 a 8 meses. También puede ser como una medida, ¿no?, de 3 a 8 meses. Ni vacunarla antes de esa edad, ni muy después a la edad que he señalado, con la vacuna cepa 19. Y es una sola dosis de por vida. Solo que el manejo de esta vacuna hay que tener cuidado porque es una vacuna viva. Yo me puedo infectar por vacunación. Si yo no tengo el cuidado y me pincho, por decir, con la jeringa que contenga la vacuna, puedo contraer la enfermedad. ¿Por qué? Porque es una vacuna viva que solamente se le ha disminuido la patogenicidad. ¿Ya? Por eso hay que tener el máximo cuidado cuando uno va a vacunar terneras con esta vacuna, ¿no? Otra medida de prevención para las otras especies no hay vacuna, solamente para los bovinos, y solamente, vuelvo a repetir, se vacuna las terneras de 3 a 8 meses. En caso de reproductoras que no han sido vacunadas, yo las voy a incorporar y que hay antecedentes, sí puedo vacunar también a hembras o reproductores de mayor edad. Pero estos son en estos casos a los que me he referido, ¿no? Bien. Si yo voy como ustedes saben, los reproductores se tienen que reemplazar, sustituir. Entonces, ¿qué debo hacer yo cuando voy a incorporar, o por ejemplo, un hato lechero, que voy a ampliar el número de hembras para aumentar mi producción? Yo debo incorporar animales que estén libres de brucelosis, y como yo puedo sacar sangre, separar el suero, llevar al laboratorio y me van a verificar si esos animales que voy a incorporar son negativos, es posible, ¿no es cierto? Entonces debo hacer. ¿Qué más ver? Como para todo es válido esta medida que hemos venido ya señalando, medida de bioseguridad básica, que es la limpieza y desinfección, ¿no es cierto? También otra medida es el manejo adecuado de los desechos. ¿De qué? De los partos, ¿no es cierto? Es decir, ustedes saben que ya que cuando pare la vaca o aborta, elimina a través de las secreciones vaginales cantidad de bacterias y contamina, ¿no? Bien, si voy a aprovechar el suero de queso, ¿no?, o sus productos mataderos para alimentar cerdos, debo cocerlo, no dar crudo, ¿no? En el campo es muy frecuente, ustedes habrán visto, muchos de ustedes han visto que muchas veces vemos a alguien trasladar un reproductor bovino o un reproductor porcino. Voy a volver a repetir hoy, la siguiente enfermedad que vamos a tratar es la tuberculosis. La tuberculosis, ya estoy seguro que ustedes han escuchado hablar, dado que somos vacunados luego que nacemos nosotros los humanos, ¿no? Es una enfermedad infecciosa causada por bacilos patógenos del género de los Mycobacterium, ¿no? Y es una enfermedad crónica debilitante, ¿no? Por eso es que nosotros nos hacemos muchas veces la burla cuando hay una persona que está tosiendo, pálida y lo vemos que tose y es de constitución delgada y pálido, y ya nomás lo acusamos de que está con tuberculosis. Por eso es una enfermedad crónica debilitante. O sea que se queda en el animal, se queda en la persona y va avanzando lentamente y afectando a la persona, ¿no? Se conoce tres tipos de bacilos tuberculosos: el humano, ¿no?, bovino y aviar. El reservorio principal de este bacilo,
tuberculoso es el hombre, es el bovino y es las aves. Sin embargo, no quiere decir que los otros animales domésticos no puedan enfermar, pueden enfermar, sino que lo vuelvo a repetir, reservorio, es decir, que se convierten en portadores y de mayor incidencia se da en el humano, bovino y aves, ¿no? Bueno, la tuberculosis no tiene otro sinónimo, ¿no? Como sinónimo. El agente causal ya he señalado que son bacterias del género Bacillus mycobacterium, ¿no? Bien, la transmisión, cómo se transmite la enfermedad entre animales y de estos al hombre, o del hombre a los animales. Bien, la transmisión principal es vía oral, ¿ya? Vía oral, ¿por qué? Por contaminación de los alimentos y agua, ¿a través de qué? De las secreciones que expulsamos, ¿no? Que expulsan los animales enfermos y también el hombre, ¿no es cierto? Es decir, las secreciones, ¿no? Las secreciones que pueden venir a través de la saliva, ¿no es cierto? El escorbuto, que a veces por producto de la tos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, puede darse en caso la transmisión, como ven, es más indirecta, pero puede darse la transmisión directa, ¿ya? En las dos vías. Las manifestaciones clínicas, me refiero a los signos, ¿no es cierto? Generales son uno, como si hay tos, quiere decir que hay dificultad respiratoria. A ver, como una enfermedad crónica debilitante, ¿ya? Vamos a ver que hay dificultad respiratoria, la tos es seca, ¿ya? Tos es seca, hay anorexia, fiebre intermitente, que quiere decir que puede estar con fiebre en la mañana y desaparece, eso quiere decir intermitente o fluctuante. Y la temperatura, la fiebre no es leve, no es muy alta, como por decirle cuando está el cuadro febril de la tuberculosis. La brucelosis hay un cuadro febril también muy leve, no apreciable, porque un animal, por ejemplo, estoy comparando, un animal con brucelosis, él puede reproducir, puede crecer normalmente. ¿Por qué? Porque la enfermedad es más reproductiva y afecta al órgano. En cambio aquí es sistémica, que quiere decir todo el cuerpo, ¿no es cierto? Hay debilidad, anorexia, que decir va perdiendo peso, se desarrollan nódulos tuberculosos en diferentes partes del cuerpo, como que haya metástasis, vamos a decir, similar al cáncer, ¿no? Bien, la fuente de infección, es decir, que son animales enfermos, ¿no? Animales enfermos, y los residuos de ¿qué? De mataderos y restaurantes, ¿no? Residuos de mataderos que muchas veces uno va a buscar, ¿no es cierto? Sangre, víscera, ¿no? Decíamos que los reservorios principales es el hombre, el bovino y las aves, ¿no? Entonces, la fuente de infección son animales enfermos y residuos de matadero, tanto de bovinos como de aves. Procesadoras de leche, o sea, queso, el suero, ¿no es cierto? ¿No? Más aún si estos residuos de estos establecimientos, mataderos o procesadoras de queso, no se llegan a pasteurizar, ¿no? Esa sería la fuente de infección. Bien, las manifestaciones clínicas ya he manifestado que es una enfermedad, dificultad respiratoria, tos seca, incluye debilidad
en fin, ¿no es cierto? El diagnóstico es clínico y laboratorial. Clínico basado en los síntomas y laboratorial es cuando ya vuelvo a repetir y si no, recurrimos ya a la muestra. En caso humano, escorbuto principalmente. En caso de animales podemos hacer la prueba de tuberculina, es decir, así como hablé de la brucelosis, si yo voy a incorporar reproductores, porque también afecta la reproducción en animales, la tuberculosis, ¿no? Entonces debo hacer la prueba de tuberculinización en mis animales, en bovino, en porcino y en aves reproductoras, ¿no? En aves reproductoras. Es decir, que la tuberculina, ¿en qué consiste? Es una proteína que yo le voy a inyectar vía epidérmica a los animales, en este caso en bovino puede ser a nivel de la prega, a nivel de la vagina, ¿no? De la vulva, mejor dicho, a nivel de la paleta y intradérmica, quiere decir entre piel. Coloco esta proteína y se va a generar una reacción si el animal es positivo. Si el animal no tiene la tuberculosis, y en caso de cerdo a nivel de la oreja, y en caso de ave a nivel de la barbilla o cresta, para diagnosticar la enfermedad y hacer la prueba de tuberculina, ¿no? Si voy a llevar muestras, estas son pruebas de campo para hacer diagnóstico animal vivo, para saber si tengo la enfermedad o no hay la enfermedad, ¿no? De esa forma yo sé más que todo para incorporar, y si quiero para eliminar reproductores, si veo la enfermedad, también puedo hacerlo en mi establecimiento, ¿no? Para incorporar o en animales de establecimiento, ¿no? Se hace esta prueba, ¿no? Y si es en laboratorio, ganglio. Los ganglios se infartan, son esos, si ustedes se presionan, aquí van a encontrar como una serie de bolitas. Si alguno de ustedes ha desviscerado algún animal de los mamíferos, van a ver que entre los nódulos intestinales vamos a encontrar ¿no? Un collar ahí de pequeños nódulos linfáticos. Todo esto, los regionales y a nivel mesentérico, o sea, del intestino, se va a infartar. ¿Qué quiere decir infartación? Crecen ellos y a nivel tuberculoso. Y se van a infartar en las diferentes regiones, entonces eso nos va a indicar. Si ustedes se fijan en la fotografía del texto, tienen un bovino y tienen aquí como una bola a nivel de los maxilares. Es que aquí hay un ganglio y eso también se infarta, a eso me refiero, ¿no? Eso como un diagnóstico clínico sin hacer la prueba de tuberculina. Bien, ¿cómo controlamos la enfermedad? Es decir, para controlar la enfermedad, bueno, lo primero que debemos hacer es hacer el diagnóstico de tuberculina, ¿no? Hacemos el diagnóstico, identificamos los animales, cuáles son los positivos y por lo tanto debemos descartar, ¿no? El tratamiento. Antes de pasar el tratamiento, ¿cuál es? Prueba, separación, el mismo tratamiento y control que señalé de la brucelosis, la medida de control que aplicamos son similares a la de brucelosis, también en tuberculosis. Prueba, sacrificio, prueba, separación, eso va a depender del estado del animal, pero lo mejor es prueba, sacrificio. Se ha experimentado la quimioterapia aquí, pero no con buenos resultados, por lo tanto no es una prueba. En animales lo mejor es prueba, sacrificio, ¿ya? Y bien, como decía Mo, también lo mejor es siempre incorporar animales negativos y
y prueba, sacrificio. Y la medida siempre que debe siempre uno estar aplicando en una unidad de producción es mantener una rigurosa medida de limpieza y desinfección, ¿no? Bien, le decía que el control son las medidas de las mismas a tomar, son muy similares a aquellas que hemos hablado en brucelosis, ¿no? La prevención, desgraciadamente no tenemos vacuna, es decir, si usamos alimentos de restaurantes, esto para cerdos, ¿no es cierto?, o suero de queso, o subproductos de matadero, estos deben siempre ofrecérselo cocido, ¿ya? Siempre debe ser, porque ustedes saben que el cerdo es un animal omnívoro, que se lo elige para producirlo como alternativa y para aprovechar insumos que las otras especies no lo aprovechan, como las sobras de restaurantes, residuos de matadero, residuos de procesadoras de leche, en este caso el suero. Entonces, si yo voy a utilizar estos insumos alimenticios, ¿no?, para cerdo, esto debe ser cocido. Y bien, siempre mantener, por lo menos en un gato lechero, debemos hacer la prueba de tuberculina, si no cada 6 meses, que es lo recomendado, cada año. Y el personal operativo de la unidad de producción que voy a incorporar a los planteles, en la actualidad se les hace toma muestra y se les hace el muestreo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que se elimina a través también de las secreciones, y en caso del humano vía saliva, escorbuto. Entonces, si él está trabajando, escupe ese escorbuto en la fuente de agua o alimento, entonces va a decir, si mis animales no tenían la tuberculosis y el personal que trabaja está con tuberculosis, puede contagiar a mis animales, cerdo o bovino principalmente. Bien, es lo que quería, es lo que teníamos programado para la clase de hoy, y no he calificado los exámenes para hacerles conocimiento, pero yo estoy seguro que el examen ha sido muy fácil, y estoy seguro que la alegría que voy a tener es que ustedes van a estar con muy buena nota. Gracias, jóvenes.